Vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a hablar de la estática del sólido líquido. Bueno, esto ya lo han debido ver en física, cuando han llevado física. Y básicamente vamos a recordar un poquito, solo que vamos a puntualizar algunos conceptos más. Esto va a ser importante para empezar a resolver ejercicios, empezar a solucionar problemas más adelante. Vamos a partir de algunas preguntas que espero que al finalizar este tema podamos responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué entendemos por equilibrio en un sólido líquido? ¿Y cuáles deberían ser las condiciones que satisfagan las fuerzas que actúen sobre este sólido líquido para que sea posible el equilibrio? ¿No? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir con relación a las fuerzas para que el sólido líquido se encuentre en equilibrio? Entonces, la idea es ir desarrollando el tema y a medida que vayamos desarrollando el tema, ir respondiendo a estas interrogantes iniciales. Primero tenemos que entender qué es un sólido líquido. Aquí la primera pregunta que, a ver si me responden en el chat, bueno, respóndame en el chat. ¿Ustedes creen que existe el sólido líquido? Primero, ¿y cuál sería un ejemplo? A ver si me comentan en el chat qué entienden por sólido líquido y un ejemplo de sólido líquido. Nadie. A ver, Daniel Choque, Dani Huanca, Leslie Eugenio. Johnny González, Brian González. Ya. Juan Aguirre nos dice, un cuerpo que no cambia de estructura, como una viga, dice. Bueno, lo vamos a analizar. Dani dice, no existe un sólido líquido en la naturaleza. ¿Qué dicen los demás? A ver, Cristian Romero. Luego, Orlando Renfijo, Priscila Gutiérrez, Ariel Quispe. ¿Qué dicen? Carlos dice, es un cuerpo indeformable. Ejemplo, un aro o un cilindro. Quispe Lima Paul dice, no existe. Bien. Las veces que hablamos del sólido líquido, y yo les pregunto si existe el sólido líquido en la naturaleza, varios de los compañeros responden que el sólido líquido es el acero, por ejemplo, ¿no? o el diamante, etc. No, el sólido líquido no existe en la naturaleza. Eso tenemos que tener, este concepto lo tenemos que tener claro. No existe en la naturaleza. Y entonces, ¿por qué hablamos de un sólido líquido si este elemento no existe en la naturaleza? Primero entendamos qué es y luego vamos a ver por qué no existe en la naturaleza. Primero, un sólido líquido es aquel conjunto, sistema de partículas, ¿no? Tenemos una partícula aquí, otra partícula aquí, otra partícula aquí. Es un conjunto de partículas en las cuales la distancia entre dos partículas permanece invariable
en el transcurso de cualquier proceso físico. Eso significa que la distancia, esta distancia entre estas dos partículas o esta distancia entre estas otras dos permanece invariable, no cambia. Entonces esto es parte de un sólido rígido y la distancia entre las partículas no cambia. A pesar de que pueda existir por aquí una fuerza, etc. Pero, a ver, hagamos la viga de ejemplo que nos daba Juan Antonio. Decía, una viga, por ejemplo. Si tenemos una viga, esta viga, lo que va a suceder después de que le apliquemos una fuerza, nos paramos aquí, le aplicamos una fuerza, esto se va a deformar. ¿Qué va a suceder con las partículas que están aquí arriba? Las partículas se van a comprimir. Al comprimirse las partículas aquí, lo que sucede es que esas partículas que originalmente estaban así, tenemos una partícula aquí, otra partícula aquí, al comprimirse, esas partículas se han movido y se han acercado. Tenemos una aquí y la otra se mueve aquí. La distancia original, al comprimirse, se ha vuelto en una distancia más pequeña. ¿No es cierto? Y lo que sucede aquí abajo es parecido, pero en tracción. Las partículas que aquí abajo estaban a cierta distancia, voy a dibujarlo aquí abajo, teníamos partículas aquí, pero con las fuerzas de tracción, esas partículas se han movido ahora un poquito aquí y esta un poquito aquí. De tal forma que la distancia inicial se ha modificado a una distancia final. Entonces, el ejemplo que nos sugería Juan Antonio no corresponde con un sólido rígido, porque el concepto de sólido rígido es que la distancia entre dos partículas permanece invariable, no cambia. Pero aquí estamos viendo que la distancia entre dos partículas sí va a cambiar. Aquí se van a tratar de unir y aquí se van a tratar de separar. Por lo tanto, una viga no es un sólido rígido. ¿De acuerdo? Ahora, esto implica que si la distancia entre estas dos partículas no cambia, eso implica que los sólidos rígidos no se doblan, no se estiran, no se aplastan cuando van a actuar fuerzas sobre estos sólidos rígidos. ¿De acuerdo? Pero, ¿ustedes conocen algún elemento en la naturaleza que no se doble, que no se estire, que no se aplaste? En realidad no hay ningún cuerpo en la naturaleza, ningún elemento en la naturaleza que pueda soportar estos esfuerzos sin deformarse. No hay ningún cuerpo que no se doble, o que se rompa, o que se estire, o que se aplaste. No existe. No existe en realidad ningún cuerpo en la naturaleza. Por lo tanto, el sólido rígido es un modelo, es una idealización. Es una idea. Eso quiere decir que los ingenieros hace ya algunos cientos de años, para resolver problemas, se han inventado el concepto de sólido rígido. Han dicho, inventamos un elemento en el cual las partículas no se tengan una distancia inamovible, ¿no? Que no se muevan las distancias entre dos partículas. Eso facilita enormemente la resolución de problemas, como lo vamos a ver más adelante. Porque cuando sabemos que el cuerpo es deformable, ahí se complica la situación. O sea, tienen que entrar más ecuaciones y demás.
Pero si en principio adoptamos el concepto del sólido rígido, se van a simplificar muchas cosas. ¿De acuerdo? En principio, las estructuras que vamos a estudiar no son deformables, las que vamos a estudiar en esta materia. Pero seguramente cuando ustedes lleven la siguiente materia de esta, que es resistencia de materiales, ustedes van a ver que los cuerpos sí se deforman, evidentemente. Pero para esta materia, no, vamos a estudiar básicamente el sólido rígido. Las estructuras que vamos a analizar van a ser estructuras consideradas sólido rígido, porque vamos a considerar que no se deforman, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sucede en la naturaleza es que todos los materiales son elásticos y se van a deformar. En realidad, cualquier elemento en la naturaleza sí o sí se va a deformar, porque por más que ustedes digan, no, el acero no se deforma, y eso es mentira, ¿no? Por algo, ustedes han de escuchar que algunos puentes se caen, que algunas cubiertas hechas con acero, cubiertas metálicas hechas con cerchas de aceros, igual se caen cuando nieva, etc. Entonces, no hay un elemento que se pueda considerar sólido rígido, sino que es una idealización, es un modelo que utilizamos para resolver problemas. Lo que sucede entonces es que en la naturaleza todos los cuerpos son deformables. Esto significa que se pueden deformar bajo la acción de cualquier fuerza. Ahora, existen dos tipos de deformaciones comunes. Por ejemplo, la deformación elástica y la deformación plástica. Vamos a tener estos dos comportamientos y creo que cualquier estudiante de ingeniería civil tiene que conocer estos dos conceptos, porque al final los elementos que estudiamos a lo largo de toda la carrera tienen que ver con estos elementos deformables. Cuando nosotros estudiamos el acero, lo estudiamos como un cuerpo deformable. Cuando estudiamos el concreto, lo mismo lo estudiamos como un cuerpo deformable. Consideramos entonces que un elemento, un material es elástico cuando se deforma y después regresa a su condición inicial. Como una liga, ¿no? Cuando nosotros tenemos el tamaño de una liga ahí y le sometemos a fuerzas de tracción, lo que va a suceder es que la liga se va a estirar hasta aquí, entonces estira hasta aquí, pero cuando soltamos estas fuerzas o soltamos la liga, lo que va a suceder es que la liga va a volver a su posición original. A ver, resulta ser el ejemplo más claro de un elemento deformable elástico que se va a deformar y luego va a volver a su posición inicial. Interesantemente, cuando nosotros estudiamos el acero, por ejemplo, las basas de acero lo que hacen es deformarse un poquito cuando sometemos a unas fuerzas de tracción a las basas de acero, soltamos y la base de acero vuelve a su posición original. Interesantemente, las bases de acero se comportan de forma elástica, por lo menos hasta cierta fuerza, hasta cierta deformación. ¿Y qué es el concepto plástico? Cuando decimos que un cuerpo es deformable pero plástico, decimos que un cuerpo es plástico cuando se deforma, pero las deformaciones son permanentes. Eso quiere decir, si este fuera un cuerpo como plastilina, digamos, nosotros lo vamos a estirar, lo vamos a deformar y ahí se va a quedar. Esto se va a quedar ahí, deformado.
Y cuando se deforma así, es que estamos hablando de una deformación plástica. Ya no vuelve a su posición original como sucedía con la deformación elástica. Entonces se queda así. Interesantemente, el acero, pasado un límite de deformación, si el acero era de este tamaño y hemos sometido al acero a fuerzas de tracción, y si este acero se ha deformado tanto como esta distancia, este acero se va a quedar ahí. Ya no va a volver como era en este caso, que volvía, ¿no? A su posición inicial. Pero cuando se deforma mucho el acero, ya no vuelve. Este comportamiento en el acero suele ser importante para nosotros, importante para quienes estudian ingeniería civil, porque es un comportamiento que ayuda a las estructuras. Eso se va a entender posteriormente en otras materias, como en hormigón armado o en estructuras metálicas, cuando ustedes vean que el acero se deforma hasta ciertos niveles y después se queda ahí. Y ese comportamiento sirve para diseñar ese tipo de estructuras. O por lo menos para ver cuál es el estado límite de ese tipo de estructuras. Ahora no nos interesa, por ahora nos interesa conocer qué es el concepto de elástico y qué es el concepto de plástico, porque ahora estamos analizando los cuerpos deformables. Sabíamos que el sólido rígido es un cuerpo no deformable, pero en la naturaleza todos los cuerpos son deformables. Ahora, si hablamos un poco de los tipos de fuerzas, que hemos hablado un poquito con las cargas en la anterior clase, vamos a ver que existen dos tipos de fuerzas inicialmente. Estas serían las fuerzas de contacto, las que se pueden generar producto del contacto entre dos cuerpos. Por ejemplo, si ustedes están en la pizarra y de repente ustedes se apoyan, bueno, vamos a dibujar aquí, ustedes se apoyan, una mano apoya aquí a la pizarra, lo que sucede en la pizarra es que ustedes están apoyando una fuerza y por acción y reacción, la pizarra reacciona con una fuerza. Si ustedes están poniendo una fuerza de 10 kilogramos fuerza, la pizarra reacciona con 10 kilogramos fuerza también. Esta sería una fuerza de contacto, ¿no? Y si nosotros podemos generar una fuerza mucho más grande, digamos de unos 200 kilogramos de fuerza, o más, incluso podemos romper la pizarra, podemos romper la pared, ¿no? Porque no soportaría eso. Pero de todas maneras, con fuerzas pequeñas o fuerzas que el material pueda resistir, lo que sucede es que se producen este tipo de fuerzas de contacto. Nosotros generamos una fuerza y por acciones de acción va a haber una fuerza que tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. Luego, pueden haber fuerzas a distancia como la gravedad o la fuerza magnética, ¿no? Que serían fuerzas también que las podemos clasificar de esta forma. Y otra forma de clasificar a las fuerzas sería la siguiente. Tendríamos fuerzas o cargas concentradas como esta. Esta es una carga concentrada porque la carga está ahí en un solo punto. Está concentrada en un solo punto. Luego tenemos cargas repartidas o distribuidas. Generalmente le llamamos distribuida a estas cargas en las cuales tenemos a lo largo de la estructura una determinada carga, ¿no? Este tipo de cargas distribuidas se diferencia de la carga concentrada, es que en unidades, por ejemplo, si la carga concentrada está en kilogramos fuerza o en kilonewtons, que el newton es unidad de fuerza, ¿se acuerdan? Esta carga distribuida estará en kilogramos fuerza
por metro o kilonewton o newton por cada metro. Entonces, esa es la diferencia que se suele considerar cuando hablamos de cargas concentradas que están directamente en unidades de fuerza y las cargas distribuidas que están en unidades de fuerza sobre longitud, ¿no? Sobre esta longitud. Bien, ya sabemos entonces que existen diferentes tipos de fuerzas y ahora las vamos a clasificar un poco más. Resulta que las fuerzas que estudiamos pueden ser coplanarias. ¿Qué significa el término coplanario? Coplanario significa en el mismo plano. Por ejemplo, esta fuerza aquí con esta otra fuerza aquí, con esta otra fuerza aquí. Las tres fuerzas son coplanarias. ¿Por qué? Porque están en el plano de la pizarra, están en el plano de su celular o de su computadora. Están aquí, ¿no? Están en este plano. Entonces, por eso se llaman coplanarias, están en el mismo plano. Si hubiera una fuerza que sale de la pantalla de su celular o de su computadora, esa fuerza ya no sería coplanaria, ¿no? Si tuviéramos un sistema de coordenadas X, Y, Z, y aquí tenemos, por ejemplo, una fuerza aquí, otra fuerza aquí, y de repente existe una fuerza aquí en Z. Entonces, estas son coplanarias y esta no es coplanaria porque no está en el mismo plano. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza no es coplanaria. Entonces, ya sabemos lo que son fuerzas coplanarias. Lo que sucede en nuestra materia es que vamos a utilizar puras fuerzas coplanarias, así que no habría mucho problema. Vamos a utilizar fuerzas que estén actuando en un plano. Ahora, las fuerzas pueden ser concurrentes y no concurrentes. El término concurrente significa que existen dos fuerzas, por lo menos, que se van a encontrar en un punto. Por ejemplo, esta fuerza 4, se va a encontrar en este punto con esta fuerza que le podemos llamar fuerza 5. Entonces, si ambas se mueven, las dos se van a encontrar, van a ser fuerzas concurrentes. Concurrentes en este punto que le podemos llamar A. Entonces, esas serían fuerzas concurrentes. ¿De acuerdo? Ahora, las fuerzas pueden ser, estas concurrentes podrían ser colineales o no colineales. ¿Qué significará colineal si ya sabemos que es coplanario? ¿Qué dicen? ¿Qué significa colineal? ¿Qué Que dice? es en la misma línea. Que están en la misma línea, exacto. Entonces, si tenemos una línea, aquí podemos tener la fuerza. Podemos tener la fuerza 6. Y en la misma línea podemos tener la fuerza 7. Estas fuerzas son colineales y también son concurrentes porque las dos se van a encontrar aquí, seguramente. Son concurrentes y colineales. Entonces, esto sería el concepto de colineal. No colineal serían estas dos, porque estas dos fuerzas no están en la misma línea, pero sí son concurrentes. Concurrentes, no colineales. El término concurrente va a ser un término que lo vamos a utilizar frecuentemente
nos ayuda este concepto a resolver estructuras, a calcular las fuerzas mucho más sencillo en cualquier estructura. Vamos a ver que ese concepto nos va a ayudar enormemente. La otra idea es que las fuerzas sean no concurrentes. Fuerzas no concurrentes son fuerzas que no se van a encontrar. Por ejemplo, aquellas fuerzas paralelas. Esta fuerza que puede ser la fuerza 8, con esta otra fuerza que puede ser la fuerza 9, paralelas, no se van a encontrar. Entonces no son concurrentes. Van a viajar. Pueden ir hasta, bueno, no sé, ir hasta el infinito, pero nunca se van a encontrar porque son paralelas. Entonces, ocurre esa situación. Ahora, las fuerzas también pueden ser no coplanarias. Ya les decía aquí, si existe una fuerza en otro plano, entonces es que no es coplanario. Y existiría la misma clasificación porque tendríamos fuerzas concurrentes, todas las fuerzas concurren en un punto, ¿no? Y tendríamos fuerzas no concurrentes que también podrían ser paralelas o no paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a utilizar fuerzas concurrentes, perdón, coplanarias, y en algún caso, el hecho de que las fuerzas sean concurrentes nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, cuando resolvamos las cerchas, ahí va a ser importante saber qué fuerzas son concurrentes, cuáles no. Y esto va a ayudar enormemente. Ahora, ¿cómo se comportan las fuerzas sobre una partícula? Si nosotros tenemos aquí una partícula de un sólido rígido, ¿cómo se van a comportar las fuerzas que actúan sobre esta partícula? Primero, todas las fuerzas van a ser concurrentes. Eso quiere decir que se van a encontrar o van a salir de ese punto porque están actuando sobre una partícula. Entonces, toditas las fuerzas son concurrentes. Ahora, aquí se puede observar que una fuerza 3, por ejemplo, sería equivalente a una fuerza 1 y a una fuerza 2 siempre y cuando estas dos, la fuerza 1 y la fuerza 2, sumen una fuerza, generen una fuerza como suma vectorial equivalente, bueno, mi dibujo está bien mal, ustedes imagínense que estoy sacando este vector, pero esta fuerza sería equivalente a esta fuerza 3. ¿No? Entonces aquí empieza a aparecer el concepto de la suma vectorial de fuerzas. Nosotros para encontrar las fuerzas en cualquier estructura, incluso fuerzas internas, nos vamos a valer de la suma vectorial de las fuerzas. Eso va a ser clave, eso va a ser importante. Ahora, ya no sobre una partícula, sino sobre un sólido rígido. ¿Qué pasa con las fuerzas que actúan sobre un sólido rígido? Un sólido rígido sería un conjunto de partículas, ¿no? Y cuando tenemos un sólido rígido, que es un conjunto de partículas, las fuerzas ya no son concurrentes. No son concurrentes y esto puede generar, el hecho de que no sean concurrentes, puede generar que este sólido rígido empiece a girar. Empiece a girar hacia algún lado, ¿no? Podría ser. Y esa tendencia a giro está representada con el concepto de momento de una fuerza. Ese concepto de momento de una fuerza lo vamos a analizar más adelante. Ahora, si nosotros queremos, como estudiantes de ingeniería civil, lo que interesa es saber o es buscar que las estructuras estén estáticas, que no se muevan, que estén en equilibrio, ¿no? Porque no nos interesa
a nosotros que las estructuras se estén moviendo. Claro, si estudiamos más adelante la dinámica de estructuras, vamos a ver que en un sismo, en un terremoto sí se mueven, pero por ahora no nos interesa esto, sino nos interesa el hecho de saber que las estructuras no se tienen que mover, que tienen que estar en equilibrio. Y entonces, aquí surge este concepto de estática. Estática está relacionado con el equilibrio. Cuando una estructura está en equilibrio, decimos que la estructura está estática. Y la estática es una parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los sistemas de materiales, ¿no? Los sistemas materiales. Ahora, ¿qué es equilibrio? ¿Qué entendemos por equilibrio? Equilibrio es esta configuración donde el sistema material va a permanecer invariable bajo la acción de un sistema de fuerzas. O sea, decimos que un elemento, digamos este pórtico, se encuentra estático, a pesar de que existan fuerzas que están actuando sobre este pórtico. Pero el pórtico permanece invariable, no se mueve, y entonces eso significa que esta estructura está en equilibrio y que la estructura es estática, ¿no? Ahora, ¿cuándo logramos ese equilibrio? Si nosotros analizamos solamente una partícula del sólido rígido, vamos a encontrar que una partícula se va a encontrar en equilibrio si analizamos esa partícula en un referencial cuando su aceleración es cero en ese referencial. Ustedes saben que fuerza igual a masa por aceleración. Pero si en un sistema de referencias la aceleración es cero, es constante, en este caso la aceleración es cero, entonces la sumatoria de fuerzas, que aquí podemos considerar una sumatoria, va a ser cero, ¿no? Cuando la aceleración es cero o la velocidad es constante, ¿no? Porque la aceleración puede ser descrita como la variación de la velocidad con respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, esto lo saben de física, ¿no? Es un concepto que ya lo manejan de física. Entonces, cuando la aceleración en ese referencial es cero, estamos hablando de que un cuerpo se encuentra en equilibrio. Por ejemplo, evidentemente, si se ponen a pensar, todos los edificios que están sobre la Tierra están sobre un sistema inercial, sobre una referencia, porque la Tierra se va moviendo, tiene un movimiento de rotación. Entonces, pero podemos considerar que esa aceleración es cercana a cero, que hay una velocidad constante. Y entonces, por eso la suma de fuerzas sería cero. Lo mismo sucede, no sé si alguna vez, yo les comento cuando viajaba, cuando estaba estudiando en mis primeros semestres de la facultad y también en colegio, me sorprendía enormemente cuando veía a las mosquitas en la flota, ¿no? En el bus. Y cuando el bus alcanzaba una velocidad constante, las mosquitas volaban como si nada. Entonces, me llamaba eso bastante la atención, ¿no? O sea, cuando el bus alcanzaba una velocidad constante,
Y es bastante fácil que en el tramo Oruro-La Paz, por ejemplo, la velocidad sea constante. Y en esos tramos en los cuales la velocidad era constante o la aceleración era cero, las mosquitas podían volar. Y eso a mí me sorprendía y los relacionaba con eso que había aprendido en física, por ejemplo, ¿no? Que si la aceleración es cero o que la velocidad es constante, en un sistema de referencias, en este caso el bus se convertía en un sistema de referencias, todo estaba en equilibrio. Y ese equilibrio le permitía a las moscas volar. No sé si se han fijado eso, o soy el único loco que observa ese tipo de situaciones, pero me llamaba bastante la atención y tiene que ver con estos conceptos de física, ¿no? Ahora, con relación a nuestros edificios, a los que construimos, a los que estudiamos, evidentemente lo que vamos a hacer es que, así simplificando, ya olvidándonos del sistema de referencia que tiene una aceleración constante, lo que vamos a hacer es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Básicamente tenemos que cumplir esto, ¿no? Para que tengamos equilibrio en una partícula inicialmente, ¿no? La resultante, la sumatoria de todas las fuerzas que es la resultante, esa sumatoria tiene que ser cero. Tiene que equilibrarse. Eso quiere decir que si tengo una partícula y viene por aquí una fuerza de 10 kilonewtons, por este otro lado tiene que haber una fuerza equivalente de 10 kilonewtons también para que esta partícula esté en equilibrio, para que se contrarresten esas fuerzas y esto esté en equilibrio, no se mueva. Entonces, para una partícula y que busquemos su equilibrio, solamente necesitamos que la sumatoria de fuerzas sea cero. Pero, ¿qué sucede en un sólido rígido? Cuando habíamos hablado ya del sólido rígido, habíamos dicho que las fuerzas no eran concurrentes y que este sólido rígido tendía a girar. Pero nosotros no queremos que gire. Por lo menos nuestros edificios no tienen que girar. Por lo tanto, tenemos que evitar ese movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación que tendría el sólido rígido lo podemos evitar si evitamos la aceleración angular con relación a cualquier eje de referencia. Entonces, si nosotros no queremos o queremos, mejor dicho, si nosotros queremos lograr equilibrio en un sólido rígido, lo ideal es que la velocidad de traslación de un sólido, desde aquí hasta aquí, esa velocidad con la que se va a trasladar una partícula a un sólido, sea cero y la velocidad de rotación, velocidad angular, sea igual a cero. Esto nos lleva, bueno, si nosotros queremos lograr esto, tenemos que buscar que la sumatoria de momentos sea igual a cero. ¿Qué es un momento? Un momento es el concepto de fuerza por distancia. Esta fuerza por distancia, de forma sencilla, con relación a un origen, tiene que ser, si nosotros tenemos una fuerza aquí, esta fuerza tiene que ser multiplicada por esta distancia. Tiene que haber 90 grados entre la fuerza y la distancia. No pueden hacer un momento, uno diría, tengo este origen, tengo aquí una fuerza y tengo esta distancia. No pueden ustedes decir, entonces aquí el momento es igual a fuerza por distancia. Esto no puede ser. El momento lo que genera es una rotación.
Por ejemplo, aquí, si esto fuera una puerta, si esta es la bisagra y esto fuera una puerta, a ver, ustedes prueben en la puerta de su cuarto, empujando a la puerta con dirección a la bisagra, ¿ustedes van a abrir en algún momento esta puerta? No la van a abrir, por más fuerza que ustedes generen, ¿no? Ustedes generan una fuerza de 10 kilogramos, 20 kilogramos, 30 kilogramos, la puerta no se va a mover, porque ustedes tienen una fuerza concurrente en este punto, la fuerza no es perpendicular, entonces no se genera el momento, por lo tanto no pueden utilizar esta ecuación. Pero si ustedes empiezan a empujar incluso con un dedo en el extremo de una puerta con una bisagra a una cierta distancia, lo que va a suceder es que la puerta sí se va a mover y va a generar una rotación. Entonces, el momento sí o sí considera que la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Tiene que haber 90 grados entre la fuerza y la distancia. Por lo tanto, si tuviéramos una fuerza inclinada, así, una fuerza inclinada a una distancia de esta fuerza, la tenemos que descomponer vectorialmente. Si descomponemos vectorialmente, aquí tenemos una fuerza, un componente de fuerza. Y aquí tenemos otra fuerza. El otro componente, ¿no? Uno en X, uno en Y. Y este componente que le puedo llamar fuerza en Y, recién produciría el momento. Por lo tanto, en este caso sería momento igual a fuerza en Y por la distancia. Porque esta fuerza en X no va a producir momento por esta razón que hemos analizado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza sí o sí tiene que ser perpendicular a la distancia. Sí o sí, para calcular el momento. No pueden hacer este cálculo. Es que yo he visto en algunos exámenes que sí hacen este cálculo. Ven que la fuerza está así y dicen, no, pues es que momento es fuerza por distancia. No les interesa que sea o no sea perpendicular, le multiplican fuerza por distancia. Debemos cumplir esa condición, que la fuerza sea perpendicular a la distancia. Es una de las condiciones que sí deberían cumplirse cuando queramos calcular momento. Ahora, si nosotros garantizamos que todos los momentos que se puedan producir en un sólido rígido sean iguales a cero, garantizamos que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces, vamos a aquí ver algunos postulados de la estática del sólido rígido que van a complementar lo que hemos ido hablando. La primera característica que debe cumplir un sólido rígido y que cumple es el carácter vectorial de las fuerzas. Una fuerza o dos fuerzas, hablemos de dos fuerzas, esta fuerza 1 y esta fuerza 2 pueden sumarse vectorialmente. La suma vectorial nos da una resultante R. Pero la suma tiene que ser vectorial. No puede, si esta fuerza 1 fuera 5 y esta fuerza 2 fuera 3, ustedes no pueden decir la resultante sale 8, porque no es cierto. Esto tiene que ser suma vectorial. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar que cuando tenemos varias fuerzas actuando sobre un sólido rígido, podemos hacer sumas vectoriales. Y en ese sentido ayuda harto descomponer a las fuerzas en X y Y. De hecho, en esta materia vamos a descomponer a las fuerzas en X, fuerzas en Y, bajo este concepto de que existe un carácter vectorial en las fuerzas que actúan sobre el sólido. El segundo postulado es la condición estática de la rigidez, de tal forma que, como este es un sólido rígido,
Tenemos un sólido rígido y no existe deformación entre las partículas. Una fuerza F por acción y reacción puede tener otra fuerza F o menos F en sentido contrario que actúe en la misma línea de acción, ¿no? La misma recta en la que se mueven las fuerzas. Y en este caso ambas fuerzas se van a neutralizar. Y podemos considerarlas o podemos moverlas, por ejemplo, esta fuerza F, por un postulado más adelante van a ver que esto se puede mover aquí también. Y entonces ambas fuerzas en este caso se anulan. Luego está el principio de transmisibilidad, lo que les decía hace un momento de que una fuerza se puede mover. Es que esta fuerza se puede mover aquí. Si es de nuestro interés que esta fuerza se pueda mover en la misma línea de acción, entonces no habría problema, podríamos hacer eso. Cuando resolvamos ejercicios va a ser importante esta idea porque a la fuerza la podemos trasladar en la misma línea de acción. ¿De acuerdo? Entonces, a veces nos interesa que esta fuerza esté aquí, que se mueva en esta línea. Entonces, si está dentro del sólido rígido, sí podemos mover esas fuerzas. Luego está el principio de acción y reacción. Evidentemente, si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, ¿no? Siempre va a haber una reacción contraria, de igual magnitud, pero de sentido contrario. Por ejemplo, cuando pateamos un balón, nosotros ejercemos una fuerza y el balón, por acción y reacción, sale volando debido a esa fuerza que le hemos imprimido con la patada, ¿no? Ahí al balón. Entonces, ese es un principio de acción y reacción. Lo mismo cuando nos apoyamos en una pared, lo mismo cuando estamos sobre una... Por ejemplo, volvamos al ejemplo de que ustedes están sentados en una silla, en un segundo piso. Lo que sucede ahí es que la fuerza que ustedes generan o la carga que ustedes generan sobre la losa reacciona con una fuerza igual. Es que si esta es la losa y nosotros generamos una fuerza de unos 70 kilogramos, la losa reacciona con otros 70 kilogramos ahí. Es que por acción y reacción la losa tiene que reaccionar con esos 70 kilogramos de reacción, porque si no reacciona así, la losa podría venirse abajo, ¿no? Solamente habría los 70 kilogramos. Entonces, por acciones de acción ocurre esa situación, que también va a ser importante cuando estudiemos las estructuras. Bien, aquí está el concepto de momento de una fuerza en el plano. Y aquí está lo que les decía. Si tenemos una fuerza así inclinada, lo que va a suceder es que tenemos que proyectar a esta fuerza perpendicular, esta fuerza prima le voy a llamar, porque esta fuerza tiene que generar un ángulo de 90 grados. Esta fuerza prima puede ser esta también, la estoy moviendo, esta fuerza prima. Y por trigonometría, ustedes saben que fuerza prima es igual a la fuerza por el seno, ¿no es cierto? Porque es cateto opuesto, seno de alfa, de este ángulo alfa. Y entonces el momento con relación al punto O, a este punto que serviría como bisagra, es igual a F' por la distancia D. O si ustedes quieren, va a ser F por D por el seno de alfa.
Al final esto se parece bastante al producto vectorial, ¿no? Que también se dice que es el producto vectorial. Entonces, quedémonos con la idea de que la fuerza con la distancia tienen que ser perpendiculares si queremos calcular un momento. Bueno, aquí estamos descomponiendo entonces las fuerzas y la fuerza que pueda producir momento es esta. Esta sí produce momento, esta fuerza 2 no produce momento. La fuerza perpendicular sí produce momento, la fuerza concusente al punto de giro, concusente, ¿se acuerdan del concepto? Que concuse ese punto, esa fuerza no produce momento. Entonces la fuerza que nos interesa es la fuerza perpendicular. Bien, en base a todo lo que hemos ido hablando, llegamos a lo siguiente, es que lo que necesitamos para que exista equilibrio, primero, para que un cuerpo no se mueva, para que un cuerpo no se traslade, si tenemos varias fuerzas que están aplicadas a un sólido rígido, una fuerza aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, una fuerza por aquí, otra por ahí, varias fuerzas. Si no queremos que este sólido se pueda trasladar, que se mueva aquí, no queremos eso, que no haya traslación, lo que tenemos que hacer es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Con esto evitamos la traslación. Evitamos que este cuerpo se mueva de aquí hasta aquí. Entonces no habría traslación si la sumatoria de fuerzas es 0. Pero veíamos que cuando hay varias fuerzas actuando sobre un sólido rígido, en algún momento esto tiende a girar. Nosotros no queremos giro, no queremos rotación. Entonces, ¿quién evita la rotación? La sumatoria de momentos. Si la sumatoria de momentos es igual a 0, entonces aquí evitamos la rotación. Con sumatoria de momentos igual a 0, evitamos rotación. Con sumatoria de fuerzas igual a 0, evitamos la traslación. Entonces, ese conjunto, esas dos ecuaciones fundamentales son las que vamos a manejar para buscar el equilibrio de cualquier cuerpo, de cualquier estructura, para que ésta no se mueva, que no se traslade y para que la estructura no rote. Tenemos entonces estas dos ecuaciones. Como sabemos, ya conocemos el principio o la consideración vectorial que tenemos que tener sobre las fuerzas que actúan sobre el sólido rígido, ¿no? Entonces podemos utilizar ecuaciones vectoriales. Es que cualquier fuerza, digamos, esta fuerza F, esa fuerza F puede descomponerse en una fuerza en Z, en una fuerza en X y en una fuerza en Y. De tal forma que esta, a ver si lo dibujo bien. Bueno, esto debería llegar así. Esto tendría que ser más arriba. De tal forma que se podría formar un paralelepípedo donde tenemos esta fuerza F representada por la suma vectorial de F sub X, F sub Y y F sub Z. Entonces la fuerza F podría ser, vectorialmente, la fuerza F podría ser la suma de la fuerza vectorial en X más la fuerza vectorial en Y más la fuerza vectorial en Z. ¿No? La sumatoria de esas fuerzas nos daría este vector.
Eso quiere decir que podríamos entonces dividir estas ecuaciones, esta sumatoria de fuerzas. Lo que podemos hacer es dividir en sus componentes, en X, Y y Z. Por lo tanto, tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Lo mismo sucede con los momentos. Tendríamos, como la sumatoria de momentos debe ser 0 para evitar la rotación, descomponiendo en X, Y, Z, hablaríamos de que la sumatoria de momentos en el eje X es 0, sumatoria de momentos en el eje Y debe ser 0 y sumatoria de momentos en el eje Z debe ser 0. Si nosotros queremos estudiar una estructura en 3 dimensiones, evidentemente tenemos que utilizar estas 6 ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z y sumatoria de momentos en el eje X, sumatoria de momentos en el eje Y y sumatoria de momentos en el eje Z. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros solamente trabajamos con fuerzas coplanarias? Ustedes recuerdan que las fuerzas coplanarias son fuerzas que están en un solo plano. Por ejemplo, en el plano X, Y. Si tenemos fuerzas en el plano XY, una fuerza aquí, digamos, y otra fuerza aquí, entonces vamos a tener que solamente tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿no? Porque en el eje X vamos a tener fuerzas, las componentes, y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo mismo. No hay sumatoria de fuerzas en Z, el eje Z que estaría aquí. No tiene fuerzas, no hay ninguna fuerza, porque estamos hablando de que son fuerzas coplanarias, entonces en eje Z no existe. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas en Z no la tomamos en cuenta si las fuerzas son coplanarias, si solamente son fuerzas que actúan en el eje XY. Y lo que vamos a hacer en esta materia es utilizar solamente fuerzas coplanarias y vamos a trabajar en este plano, en el XY. Ahora, con relación a los momentos, ¿qué sucede? Considere que si digo que los momentos que se producen alrededor o haciendo girar en el eje X, por ejemplo, sumatoria de momentos en el eje X es igual a 0, estoy diciendo que hay posibilidad de que algunas fuerzas hagan girar a la estructura en este sentido, en el eje X. O con el eje de rotación en el eje X. Si nos ponemos a pensar que estamos actuando o que estamos considerando estas fuerzas en el plano XY, no va a haber ninguna fuerza que trate de hacer girar aquí en relación a este eje X. Lo mismo cuando hagamos sumatoria de momentos en el eje Y, porque no va a haber ninguna fuerza que trate de hacer girar algún elemento alrededor del eje Y. Lo que sí va a suceder es que sí van a ver, por ejemplo, esta fuerza trata de hacer girar algo. Si hubiera un brazo aquí, trata de hacer girar a las partículas alrededor del eje Z. Lo mismo esta fuerza. Esta fuerza con su brazo trata de hacer girar, solo que en el otro sentido, ¿no? A las partículas o a la partícula que está en la que está actuando esta fuerza, la hace girar en este sentido. Por lo tanto, no vamos a tener sumatoria de momentos en X, porque no hay elementos que puedan girar en X. No vamos a tener sumatoria de momentos en Y, pero sí vamos a tener sumatoria de momentos en Z, porque hay estas fuerzas en el plano XY, lo que van a hacer es hacer girar
alrededor del eje Z. Por lo tanto, la ecuación que sobra es sumatoria de momentos en el eje Z. Bueno, no habría que preocuparse tanto de que giran alrededor del eje Z. Simplemente esto es parte de la teoría. En realidad, cuando hagamos sumatoria de momentos, no nos va a interesar generalmente el eje en el que esté girando, pero generalmente, o bueno, es el eje Z el que vamos a considerar para el sentido de giro. Pero lo que sucede es que generalmente no le ponemos, solamente decimos sumatoria de momentos igual a 0 y ahí se queda. Pero hay que conocer, por lo menos ahí en parte de la teoría, que cuando hacemos sumatoria de momentos, estamos haciendo esa sumatoria de momentos que hagan girar a las partículas o a los sólidos líquidos alrededor del eje Z. Entonces, eso es lo que sucede. Y al final son estas tres ecuaciones, las ecuaciones que vamos a utilizar para buscar el equilibrio en cualquier estructura. Sumatoria de momentos, perdón, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en Z igual a 0. Y de esa forma buscamos el equilibrio. Bien, para concluir la clase de hoy, vamos a ver un par de conceptos más. Primero, ¿qué es una ligadura o qué es un vínculo? Es que todas las estructuras van a tener estas ligaduras o vínculos y en función de eso analizamos las fuerzas que actúan entre los elementos estructurales o entre el elemento estructural y el suelo. Empecemos. Entonces, frecuentemente nos vamos a encontrar con estos sistemas materiales y su movimiento está restringido por alguna limitación física. A esto le llamamos vínculos. Es que vamos a tener estructuras como una viga que va a tener restricciones aquí, restricciones de movimiento, y aquí también va a tener otra restricción de movimiento. A este elemento le llamamos vínculo, ¿no? Esas restricciones que pueda tener. Entonces, un vínculo es aquello que limita la libertad de movimiento de un cuerpo. Analicemos este caso. En este caso, fíjense ustedes que este vínculo permite giro. O sea, esto puede girar, esta viga puede girar gracias a esta articulación. Luego, este vínculo permite, porque aquí tiene una especie de rueditas o rodillos, le permite moverse horizontalmente, ¿no? Entonces, este vínculo permite a la viga girar, rotar, y le permite moverse horizontalmente. Pero este vínculo no le permite a la viga moverse verticalmente, o sea, no le permite moverse hacia arriba ni hacia abajo. Entonces existe una restricción de movimiento vertical. No puede moverse esto verticalmente. Sí puede rotar y puede moverse horizontalmente, pero verticalmente no puede moverse. Como esto no puede moverse verticalmente, entonces se dice que tenemos una reacción vertical o una fuerza F, porque esto no puede moverse verticalmente. ¿De acuerdo? Analicemos los otros vínculos. Por ejemplo, este otro. Fíjense que ya no tienen las rueditas, sino esto ya está pegado al suelo. Ahora, este vínculo ya no puede moverse ahí horizontalmente.
como este sí podía, por las rueditas. Ahora este no puede moverse. Y como no puede moverse horizontalmente, entonces genera una reacción, una fuerza F en X o una reacción horizontal. Tampoco este puede moverse verticalmente, no puede moverse ni arriba ni hacia abajo. Entonces genera una fuerza vertical que restringe el movimiento. Ahora este sí permite girar. Entonces, como permite girar, bueno, ahí se queda, no hay restricción en giro, entonces solamente tendríamos restricción en el movimiento horizontal y luego tendríamos restricción en el movimiento vertical. Por lo tanto, existen esas dos reacciones. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una viga que es empotrada? Aquí está, esto está empotrado. La pregunta es, ¿esto puede moverse horizontalmente? No, no puede moverse horizontalmente, por lo tanto existe o aparece aquí una fuerza horizontal o una F sub X o fuerza horizontal, porque este elemento no puede moverse horizontalmente. ¿Este elemento puede moverse verticalmente? No, tampoco, no puede moverse verticalmente y esa restricción de movimiento genera una fuerza vertical o fuerza en Y. Y la tercera pregunta es, ¿esto puedes rotar? Como podías rotar este o podías rotar este. No, este no puedes rotar porque no tiene articulación. Y al no poder rotar, aparece una reacción que es el momento. Entonces, las restricciones de movimiento lo que hacen es hacer aparecer reacciones. Si esto no puede moverse verticalmente, aparece una reacción vertical. Si esto no puede moverse ni horizontalmente, aparece una horizontal. Tampoco puede moverse verticalmente, por lo tanto aparece una vertical. Este no puede moverse ni horizontalmente, ni verticalmente, ni puede rotar. Entonces aparecen las tres reacciones. Eso va a depender de las características de cada vínculo. Entonces, cuando resolvamos estructuras, vamos a tener que recordar esta situación porque esto nos sirve para elaborar el diagrama de cuerpo libre. Como cada elemento estructural está ligado a otra estructura o a otro elemento estructural o al suelo, entonces podemos dividir ese elemento o separar ese elemento en un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, esta columna la separamos y vamos a tener una fuerza vertical y un momento ahí. Y esto sería el diagrama de cuerpo libre. Lo mismo aquí, voy a dibujar tengo aquí una viga. Cuando dibujo aquí, esto significa que aquí tengo rueditas aquí abajo. O sea, esto puede moverse. Y cuando lo dibuje así, significa que esto no puede moverse. Entonces, si nosotros dibujamos el diagrama de cuerpo libre de esta estructurita, si recordamos que este vínculo es de este tipo, que puede moverse horizontalmente, pero verticalmente no puede moverse y también puede rotar, solamente hay una reacción. Por lo tanto, aquí, el diagrama de cuerpo libre me dirá que aquí hay una reacción. Lo voy a dibujar mejor. Esto está mal dibujado. Aquí tendremos entonces una fuerza vertical. Y este otro tipo de apoyo, el segundo tipo de apoyo que sería este,
no puede moverse ni verticalmente ni horizontalmente. Entonces, como no puede moverse ni verticalmente ni horizontalmente, entonces aquí tenemos dos reacciones. Una aquí, lo voy a dibujar bien. Una reacción aquí, que sería una fuerza vertical 2, le voy a llamar. Y aquí una fuerza horizontal 2. Bueno, por las características. Ya después le vamos a ir dando los nombres correspondientes, pero este sería el diagrama de cuerpo libre en función de los vínculos que tenga la estructura. ¿De acuerdo? Conocer los vínculos, conocer las características de estos vínculos va a ser importante para que dibujemos los diagramas de cuerpo libre. Esto probablemente para alguien que está viendo por primera vez esto sea un poquito complicado, pero con todos los ejercicios que vamos a hacer, ya se van a acostumbrar con el tiempo a ponerle una reacción, dos reacciones, no, esto tiene momento, etcétera, para poder resolver las estructuras. Bien, entonces quedaríamos aquí. En la siguiente clase hacemos un pequeño ejemplo y vamos a calcular las reacciones, estas fuerzas verticales y horizontales, que se producirían en una estructura. ¿De acuerdo? Entonces quedamos aquí y en la siguiente clase continuamos con ya el cálculo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, aunque la clase ha sido muy teórica. Es que creo que va a ser, estas primeras clases sí son muy teóricas, son muy aburridas. Incluso son aburridas para mí, aunque seguramente les he hecho aburrir a ustedes también. Pero ya después entramos a ejercicios y ya con los ejercicios ahí es más entretenido. Yo les voy preguntando cuánto les ha salido, cómo les ha salido. E incluso les hago participar y les digo que calculen determinadas situaciones, así que tienen que estar atentos para realizar los cálculos. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Inge, buenas Adelante. noches. Juan Disculpa una Antonio. consulta. Sí. Quería consultarle sobre las clases grabadas. ¿Cuándo o por dónde nos va a enviar? Las clases grabadas no las he enviado. Lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y sí, en realidad no los he enviado, no las he descargado. Lo voy a hacer, denme hasta, si no es mañana, pasado les envío. No hay problema. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, la siguiente clase continuamos y ahí se va a entender mejor todo lo que hemos ido hablando ahora. Bien, se van a cuidar. Buenas noches, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas Hasta luego, Inge. noches, hasta luego, que se... Hasta luego, Inge. Chao, chao.